Creadoras 3110. Hola líderes, ¿cómo están? Les saluda su amiga Vianey Banco y estoy aquí acompañada de Soar Mendoza en este super podcast Co-Creadoras, que ya teníamos ratito que no habíamos grabado, pero que el día de hoy ya lo estamos retomando por diferentes actividades entre la escuela, el trabajo, el taller, la oficina. Somos las mujeres ricas, ya no. Bienvenida, Soar, ¿cómo estás? Bastante bien, los calores que, wow, estoy sorprendida, andan con toda la motivación, con todo el ánimo, pero igual nos enseñan que tanto el calor es bueno como el frío también es bueno, o sea, todo ¿Tú es qué bueno en eres? su ¿Eres temporada. team frío o team calor? Ay, yo la verdad soy team frío, pero pues hay que agradecer siempre todos los climas. También el calor es bueno porque sin el calor no disfrutaríamos de una buena bebida con hielos o de un buen ventilador, o pues ingeniártelas y ser creativo, a ver qué outfit te vas a poner para estar fresco. Siento que tiene todo lo sí, bueno. ahorita los vestidos maravillosos para este tiempo de calorcito, el Sin agua duda. con hielos maravilloso. Y como dices, las bebidas frías, escarchadas, y bueno, los climas, que ahorita los recibos de luz van a estar buenísimos, porque pues todo el mundo andamos usando ventiladores, climas, Sí. etcétera, y pues bueno, la sombrita. Y el día de hoy queremos abordar un tema súper importante, porque todavía estamos en mayo, así que vamos a Pura juntar pachanga. dos temas muy importantes, pero vamos a concentrarnos en uno, que es el Día del Maestro. El maestro, vamos a hablar sobre los maestros de vida y que al final del día ejerzas tú la profesión en un sector escolarizado o externo, todos somos maestros. Claro, Y sí. todos estamos enseñando todo el tiempo y al final del día somos maestros directa o indirectamente, y también tenemos maestros que han marcado nuestra vida para bien o también para mal. Y vamos a mezclarlo un poquito, por ejemplo, con el Día de la Mamá que acaba de pasar también, que al final del día todas estas mujeres somos maestras de vida de nuestros hijos y pues de las personas que nos rodean. Entonces, partiendo del maestro, para ti, Soar, ¿qué es el maestro y qué maestro ha marcado tu vida? Digo, no digas nombres necesariamente, No, aquí no vamos a fundar a nadie, pero alguna persona, por ejemplo, que haya marcado tu vida para bien o para mal, o una para bien y una para mal. Pues para mí un maestro es sin duda alguna el que te guía, te brinda esa información, ese conocimiento que antes no sabías que existía o que lo podías abordar de otra manera. Yo me acuerdo muchísimo en la preparatoria que, bueno, yo antes de entrar a la preparatoria, no me gustaban las matemáticas, las detestaba en mucho aspecto, decía, ay no, son terribles, pero porque tuve un mal profesor que a lo mejor no me lo enseñaba con esa pasión o no sé, le faltaba una chispa. El chiste es de que con esa profesora cuando la conocí en preparatoria, wow, o sea, de una forma en que me la explicaba de una forma tan clara, tan simple, que yo decía, eso era todo, y la complicación y lo difícil que era. Entonces ella te lo resumió en solo como así exageradamente 3 pasos para comprender las Ya matemáticas. sé quién fue tu maestra. Exacto. Y sí la vamos a decir porque es una excelente maestra de matemáticas. La es mejor. Un 10 de 10 y enseña a matemáticas avanzadas a jóvenes de preparatoria, y es la profesora Deyanira. Ahí nos vamos a quedar, así Es que la mejor si tú profesora. te llamas Deyanira y enseñas matemáticas, nuestros respetos, la verdad es que enseñas súper bien, porque a veces los profesores dan por hecho que si ellos son buenos en algo, tú les vas a entender en su idioma, y a veces la verdad es que cuando un tema es nuevo para ti o no te parece tan importante o relevante, pues parece que te están hablando en chino. Entonces esta profesora literal te enseña como desde la A a la Z en orden, desde cero, como si tú no supieras, y entonces dices, ay, descubres que realmente las matemáticas no son tan difíciles, y descubres que realmente descubres que realmente tú no eres malo, sino que a veces los profesores no tienen una buena técnica, y la técnica de la profesora, para todos los que somos alumnos nerviosos, Sí. es un 10 de 10. 10 de 10. Así que, profesora de Deyanira, felicidades. Un buen, gran, fuerte y brezo, y digo, un Brezo. No, hombre, aquí estamos. no sé qué me tomé, perdón, digo, un gran abrazo y un fuerte beso, era al revés, un gran beso y un fuerte abrazo. Oxo. Espérense, ya. Oxo. Ya. Viva la paz. Bueno, Beso, abrazo. Ok. eso. Okay. Y no, ¿sabes qué? Yo con ella comprendí muchos aspectos que hasta después, cuando empecé, bueno, yo siempre me he dedicado como a la enseñanza, pero la fui evolucionando con los años, es de que
como maestros sí sabemos que no somos perfectos, pero sí tenemos como tal, como la responsabilidad de formar a los próximos, porque imagínense, los buenos maestros no se quedan aquí en la tierra para siempre, tienen que dejar un legado que continúe, que sigan habiendo más buenos profesores o maestros que enseñen al siguiente gran buen profesor y siga habiendo esa sucesión. Por ejemplo, los tres socráticos, quienes ellos, tanto desde Sócrates hasta sus alumnos como Platón y Aristóteles, dejaron un legado que marcaron la historia humana, la historia que hasta la fecha siguen habiendo libros, reseñas y cosas que dices, wow, el simple hecho de pensar, ser crítico. Entonces, la habilidad de un maestro es tener la certeza del entendimiento de saber explicar un tema en 1000 formas que un alumno lo pueda comprender, porque si no lo sabías, existen 9 tipos de inteligencias. Entonces, cuando subestiman en una clase que un alumno es burro, por supuesto que no, eso no existe. Es que el maestro que enseña explica en otro método de inteligencia, que obviamente quien el alumno comprenda su mismo inteligencia lo va a comprender. No es que sea burro, es que no es su tipo de inteligencia. Es que se aburre. Sí, porque no es su tipo. Fíjate que yo tenía un alumno, un compañero en la preparatoria que todo el tiempo estaba platicando, volteado, haciendo cosas, distraído. Entonces el profesor también era de matemáticas, decía, a ver tú, que estás bien distraído, vente al pizarrón, y le ponía un ejercicio y lo resolvía. Es que hay personas que pueden estarte escuchando y aunque no te estén viendo, aprenden, y él era un ejemplo. Y en lo personal, si yo quería sacar buenas notas, yo tenía que sentarme hasta enfrente, tenía que tener un cuaderno y tenía que estar poniendo atención. A veces el maestro iba hablando y yo iba anotando, y de repente ellos decían, es que no anoten, pónganme atención, pero realmente yo sentía que para aprender necesitaba escribir y también necesitaba estar observando. Soy muy kinestésica para aprender, hasta para explicar. Yo me acuerdo que cuando iniciábamos con la empresa de Mislay 31, cuando desarrollaba el proyecto, ya sea a mi esposo o a un cliente, le decía, a ver, ven, vamos a hacer esto y esto, y todo lo anotaba, por supuesto. Pero es porque a mí se me hacía más fácil entenderlo y explicarlo de esa manera. Entonces, lo que dice Soar, tienes toda la razón, el tema de saber que no todos somos iguales. Pero imagínate el reto que tienen en las escuelas seculares, sí, que son 50 alumnos en un grupo, y entonces todos al final tienen que cubrir ciertos objetivos, no sé, leer, escribir, desarrollar ciertos criterios, habilidades. Después integraron el tema de los valores, saber qué es la tolerancia, el respeto, qué es las obligaciones, la responsabilidad, etcétera. Y entonces con toda esta educación cívica también, ¿no? De los honores a la bandera, sí, de historia, geografía, o sea, ¿en qué edad, qué tipo de conocimiento tienen que tener? Y entonces me acuerdo que en la preparatoria teníamos una materia que se llama metodología del aprendizaje. Oh, sí, muy buena. Y una vez y planeación y organización de estudio. Sí. Entonces una vez fuimos a una tutoría y la maestra nos explicó a todo el grupo que uno de nuestros compañeros iba a recursar, pero dijo, él no tiene la culpa de recursar, la culpa de su recurso la tiene el sistema, porque él se tuvo que apegar a los criterios de evaluación del sistema, como evalúa a todos, pero él tiene una disociación para aprender, y nos explicaba que él aprende totalmente diferente y él necesitaba otros entornos y contextos. Entonces ya después con estas tutorías personalizadas es como él pudo aprender, y al final, bueno, terminó toda la preparatoria, pero él sí necesitaba una atención focalizada y personalizada. Apenas en redes leía un curso que iba a haber para maestra sombra, y una de las mamás, una señora decía, ¡qué barbaridad! ¡Qué pérdida de tiempo! Nada más nos quieren estar sacando el dinero a los papás. ¿Qué es una maestra sombra? Yo conozco el tema porque tengo una conocida que justamente es maestra sombra de su hija, porque su hija tiene una capacidad diferente y entonces no tiene las mismas habilidades ni motrices, ni el tema motor, ni cognitivo para aprender. Entonces ella va con su hija al colegio, está durante la clase, toma nota para que al ritmo de las clases ella pueda saber cómo desglosar, desbaratar la clase y explicársela a su niño, a su hija, de acuerdo al entorno. Entonces ella dice, oye, es que
yo soy maestra sombra de mi hija, o sea, no por vocación a lo mejor, sino por necesidad. Entonces hay muchas personas que desconocen los tipos de maestros también que puede ser, porque sí, hay mamás pasadas de lanza que dicen, ay, ahí te dejo la medicina para que le des a mi hijo, ahí te encargo que coma bien, oye, vomitó en la mañana, ahí le cambias la camisa, Dios y les encargan mío. cosas que no les tocan No, por supuesto. definitivamente a los No. profesores, principalmente en preescolar, por ejemplo, y que, por ejemplo, ahorita que pasó el tema de la SEP, fue como un showcito, porque dijeron, vacaciones, nos vamos el 5 de junio. Entonces, todas las mamás trabajadoras, obviamente, vamos a hablar de ese Sí, punto, porque estamos claro. hablando del Día de la Mamá, estamos hablando de los maestros también, Por supuesto, pues sí. pegan el grito en el cielo porque dicen, ¿y ahora dónde voy a dejar a mis hijos? Entonces el director de la SEP dijo, hey, aquí no es guardería. Y entonces, pues ganaron las mamás, porque al final del día otra vez se hizo un ajuste al calendario y Claro. ya va a haber otros temas, ¿no? Porque obviamente, bueno, es que muchas veces mueven el calendario como a favor de lo que va a ser, y principalmente creo que lo hicieron que para que no hagan El mundial. tanto tráfico pues en el mundial, ¿no? Que las turistas puedan disfrutar. Pero sin duda alguna, eso sí también como afecta como al rendimiento de igual manera académico de muchos alumnos que sí se están esforzando y de repente, pum, acortan temas o ya no los ven. Exacto. Pues se pierde como ese tiempo y luego pasas al otro año y ya no viste lo que tenías que ver y ya. Exacto, porque por ejemplo, ahorita que están en el periodo del bimestre, por ejemplo, para los de bachillerato, uno de mis hijos, estaba súper intenso yendo a clases, etcétera. Él estudia en el Politécnico, que la verdad es que es una escuela de mucha demanda, Wow. en el tema de es muy intenso su aprendizaje, ¿no? Y está bien. Alto rendimiento, Ándale, claro, alto rendimiento. alto rendimiento. Entonces mi hijo, por ejemplo, que va todos los días, que esto que el otro, está como en el limbo de decir, creo que hay paro, creo que sí va a haber, luego que ya el calendario, entonces él dice, ¿qué? ¿Y mis trabajos? ¿Y cuándo me los van a realizar? ¿Cómo va a ser? ¿O es en línea? Entonces todo esto afecta y sí daña el tema del aprendizaje y los objetivos, porque claro, normalmente en las escuelas, en todas, particulares, privadas, públicas, hay una planeación de la especialidad o materia a tratar o a ver, o hay objetivos que se tienen que cubrir, entonces hay periodos y tiempo para poder cubrirlo, y entonces si de repente alguien toma la decisión de que, sí, ya acabamos el 5, ¿y qué hago con todo este conocimiento que les tengo que enseñar a los chicos de acuerdo a sus capacidades, a su aprendizaje, a la metodología y a todo lo que ya está instituido? Bueno, la SEP da programas y criterios para hacerlo, pero de repente sí fue este tema de los maestros que se quedaron un poquito en shock, y a lo mejor dices en el tema personal, pues qué padre, voy a estar de vacaciones, en familia, sí, pero entonces la pregunta sería, ¿los van a obligar o hacer que terminen antes las evaluaciones y ahora en base a qué van a evaluar o van a acreditar? Apenas un profesor decía, pues es que ya no podemos reprobar a los muchachos porque ya, o sea, no se puede, tienen que pasar y ya con no, la calificación mínima, ¿no? algo así que es el 8. Entonces, para el tema de profesiones, por ejemplo, un médico o no sé, un ingeniero, alguien que te va a calcular tu casa, que no pasó una materia importante o anatomía, no, principalmente como en la educación básica, me parece, pero creo que sí es muy importante como reforzar conocimientos. Y como muestra basta un botón, apenas nosotras, ¿verdad? Que estamos en el periodo de estudiar psicopedagogía, por ahí mandamos una tarea y pues no la pasamos, bueno, yo no la pasé. Y entonces de repente hubo este tema de mi tema nunca fue de que no la pasé, porque no la, es como, bueno, ¿y cómo evaluaron? ¿Y por qué no la pasé? ¿Y qué pasó aquí? Etcétera, y como que entender en la educación adulta cuál es el criterio de evaluación, porque platicando también con varios colegas o familiares que estudian en la UNAM, en el Politécnico, en la Anáhuac, en varias escuelas, en la UVM principalmente también se da mucho el caso. Escuchaba ese día a un estudiante que decía, es que ¿cómo me está evaluando el profesor? O sea, no sé, o sea, no es como que pase en una escuela, pasa en diferentes sectores, o que dice, no, es que este maestro ya me agarró de ese cochinito. Por ejemplo, platicando la vez pasada con uno de mis hijos, que decía, no, es que el profesor a fulanita
le mando un mensaje de esta, yo digo, ¿qué está pasando también en el sector educativo, no? Como que los profesores no se están tomando a pecho la educación y ¿En es serio? que, en serio, sí, en serio, pero ¿sabes qué? También siento que también, como luego los profesores o las nuevas generaciones idealizan solamente a los mejores alumnos y a los que no dicen, ay, pues sobrevive como puedas, ¿no? Como que esa parte, o un alumno estándar, como hay estándares de belleza, como por así decirlo en parte del mundo, hay un estándar también al tipo de alumno que dice, no, pues es dotado porque es el único que sobresalió de los alumnos, pero te aseguro que si tú le marcas un tipo de estudio o un tipo de atención al alumno, luego a veces termina siendo igual de dotado que al mismo. Pero por eso como psicopedagogas nos enseñaron como esa parte de crear sistemas de estudio independientemente de la edad, sea chico, mediano, sea joven, adulto, no importa, porque todos somos capaces de poder ser buenos y grandes alumnos con un mejor método de estudio. Y de igual manera considero que, bueno, ahorita estudiando, de hecho ya tengo los 9 tipos de alumnos por si ahorita los quieren saber y a ver con cuál te identificas. Pero primero nos gustaría como abarcar este tema para no mezclarlo y en este aspecto como mencionar esta parte importante de que no eres burro, no es que seas tonto, es que realmente no sabes o no te has identificado o a lo mejor ni conocías que tenías un tipo de inteligencia que nada que ver con la otra persona. Es por eso que en la educación, en el área educativa, luego a veces, bueno, como nosotras nos dedicamos a eso, vemos la mayor importancia de poder personalizar nuestras clases a los tipos de profesores que tenemos. Y esa es una gran ventaja en este sector educativo, cuando te tomas realmente la responsabilidad de poder enseñar, no solamente enseñas porque sí o solamente dices palabras porque lo rellenas nada más, no, es que realmente estás entrenando la capacidad mental de una persona a través, pues obviamente de los 4 dominios de aprendizaje que existen. ¿Cuáles son? Bueno, son 3 dominios de aprendizaje y es uno adicional que la UNESCO aplicó a través de la pandemia, que es el cognitivo, el psicomotor y el afectivo, que son los pilares del aprendizaje. Así es, en todo caso, nosotros también como seres humanos, como mencionabas, es que soy kinestésica, yo también soy kinestésica, pero ¿qué quiere decir kinestésica? Que cuando estás, por ejemplo, hablando o así, no puedes estarte quieta, tienes que estar moviéndote o haciendo estás volteando o estás, parece que estás distraída, pero realmente estás poniendo atención. En el código como de, no es de ética, es como esta parte de la educación, a mí me enseñaron, cuando alguien te esté hablando tienes que mirarlo a los ojos por respeto. Y eso definitivamente sí lo hago, pero ahora que somos multitask, que ya estoy como acomodando ese tema también, que estamos haciendo de todo un poco, o sea, de verdad es que a mí me puede estar hablando aquí una persona, aquí otra, y yo sé que me dijo cada una, y les voy respondiendo en orden, pero pareciera que los estoy ignorando. Así como mis hermanos y yo, luego les estamos hablando los 3 al mismo tiempo y mamá, a ver, sí, no, y caray, nos respondió los 3. Sí, y yo, sí tengo ese, pero en el tema social, por ejemplo, en un networking, pues eso claro, no aplica. Supuesto, me acuerdo una vez algo bien vergonzoso que me pasó en una ocasión, que estaba hablando, llegó alguien y estábamos platicando, entonces yo recuerdo que le contesté a la persona linda, amable, preciosa, y luego mi esposo llegó, me dice, oye, esto, sí, y le contesté algo, y yo me fui, y me dijo mi esposo, oye, dejaste esperando a esta chica, y yo, no, yo sí le contesté, dice, no, porque ya te siguió hablando y tú ya te volteaste y te fuiste. Entonces a veces también, o sea, yo digo, soy multitask, pero no es lo mismo ser multitask con tu familia, con tus hijos, un sí, no, a una conversación ya completa o algo que te están diciendo. Más formal, ¿no? Entonces, claro, yo aprendí ya como a desacelerarme un poquito, y cuando voy a un evento, una reunión, es como que le doy la atención con quien estoy en ese momento, saludo, si hay tema, qué bueno, pero ya no ando como corriendo porque siento que no aplico mi concentración al 100%. Ahora, en el tema de los maestros, nada más para cerrar el tema, siento que también hay un hartazgo en el tema de los profesores porque o aplican el sistema de aprendizaje que les enseñaron y que les marcaron, porque ellos al final del día están trabajando para un sistema que les dice tienes que hacerlo de esta manera, o son cálidos y tiernos y lindos y se dedican también a dar el plus cuando ellos, su trabajo no se termina cuando se termine el horario escolar. Tienen que entregar reportes, bitácoras, calificaciones, etcétera. Entonces, hay todo un sistema detrás
Apenas hay uno que estoy empezando a seguir que me pareció interesante lo que está platicando, que es el maestro Miel, que él comparte educación para los chicos para prevenir el abuso infantil en las aulas. Y también habla como el tema de discriminación, que hay mucho de repente, como los mismos profesores hacen a un lado al que menos tiene, o al que va sucio, o al que no va limpio, o al que huele mal, sí, claro. O sea, como que no tienen la empatía, dan por hecho de que pues su mamá es una cochina y no lo baña, y entonces, o sea, y no saben el entorno, el contraste o cómo le puede afectar emocionalmente ese niño a futuro cuando crezca. Y entonces este video me llegó cuando él platica de una niña que era la que siempre iba sucia, descuidada, etcétera, y que nadie se juntaba con ella, y yo ahí digo, ay, o sea, como que te toca el corazón, porque todos tuvimos un compañero sí. Así en, no sé, en el preescolar, en la primaria, etcétera, que dices, híjole, sí es cierto, ¿no? Y te remontas a decir, bueno, en ese entonces, ¿qué hice yo? O ¿por qué otros le hacían y yo no me metía? O lo que él platica, ¿no? Entonces, sí. En el tema de los profesores, como personas, o sea, porque como personas tenemos el autocuidado, pero también tenemos como la responsabilidad social, y siento que es de ida y vuelta, como mamá, como maestra, como hija, como hermana, como esposa, y entonces tenemos como este entorno social de retribuir lo que tú haces por ti, lo que tú esperas que los demás hagan por ti. Entonces, hablando de los maestros que marcaron mi vida, por ejemplo, yo me acuerdo de una maestra que me dio en tercero de primaria, se llamaba Florencia, y esta profesora cosechaba sus verduras, nos hablaba de política. Yo lo que me apasiona de la política, de saber qué show con los candidatos, las leyes, es que ella nos platicaba de eso, de hecho ella nos decía, era una mujer visionaria, nos decía, en México ya se está trabajando porque va a ser una mujer presidenta, y nos platicaba cómo iba a ser, etcétera. Entonces yo realmente, sí te ayuda a familiarizarte con muchas cosas, ¿no? En el tema político. También ella nos decía, a esa parte lo cortan. No se va a cortar. Nos decía cómo bañarse, y entonces decías, ¿cómo una maestra te va a enseñar a bañarte? O sea, era de primaria, y aquí en México tenemos puesto un día español, matemáticas, pero ella de repente decía, a ver, chicos, es muy importante que se bañen, que la cabecita, cepíllensela, y 3 untitos de jaboncito, aunque sea del más básico, ya nos decía que del de ropa, que para que no sé qué, ¿no? Y del de más básico, y es importante que se sequen bien. Y aquí atrás de la ovejita, ahí deben de lavarse también, porque hay aromas. Y entonces nos decía por cómo, por dónde y todo. Qué y bonito. Normalmente en tu casa pues te enseñan, ¿no? Pero enseñan diferente al final del día. Y entonces, como estas cosas que dejó la profesora, pues se me quedaron. Marcaron. Y claro, y entonces ya cuando tuve a mis hijos, yo les decía, atrás de la orejita y lo otro, que son cosas que te dice, ¿no? La maestra, o los dientes, cuando van los dentistas y nos dicen, ¿cómo se lavan? No así, no así, no en 30 segundos, ya no, tienes que hacerlo 17 veces, hacia abajo, así como van las líneas del diente, o sea, entonces cómo te van dejando otros temas y otras cosas, el tema de las escuelas. Y en malas experiencias tenía una profesora que gritaba horrible y decía, a ver, niñas, yo creo que también no tiene micrófono, yo tanto chamaquito gritando todo, se desesperaban, sí, todos sudados ahí del recreo, y así gritando terroríficamente y todos así. Entonces yo sí como que de repente decía, pero ¿por qué grita? O sea, que nos diga, oigan, se pueden sentar, cosas así, ¿no? Sí, claro. Y entonces era, ¿qué? ¿Tienen atole en la cabeza? ¿Qué les pasa? Era una profesora tronchatoro. Pues a mí se me hacía ofensivo que dijera que tuviéramos atole en la cabeza. Entonces un día estábamos practicando un bailable porque una maestra se iba a jubilar. Entonces, no sé por qué, yo estaba en ese grupo, ni era mi maestra. Y estábamos haciendo un bailable. Entonces yo llegué pues tarde a la clase, pero ya había pedido permiso, ya me habían dicho que sí. Entonces me gritó, no sé qué me gritó, esa no me la sabe, pero me enojé tanto
que le dije, usted no tiene por qué estarnos gritando. Usted es la maestra y ponga el ejemplo, y si quiere que yo la respete, respéteme. Y iba como, no sé, en cuarto de primaria, estaba chiquita. Empoderada. Y yo bien empoderada, a mí no me esté gritando. Sí, pues sí. Y dice ya que yo azoté la puerta. Yo no me acuerdo de que azoté la puerta. Yo solo me acuerdo que me salí y me fui a la dirección a acusarla. Le dije, a ver, la maestra casi me grita y esto y dice que todos tenemos atole en la cabeza. Eso que le pasa, eso es respetarnos. Si quiere respeto, que nos respete. Sí. Y ya fue mi mamá y me dice, oye, pero dice que azotaste la poligenia. Pues no me acuerdo. Yo me acuerdo que me salí tranquilamente. Pero puede que sí, no, a lo mejor ya en el enojito. También azoté la puerta, pudiera ser. Pero me acuerdo cuando entré a la secundaria, yo decía, ¿cómo no tengo esta conciencia que tenía cuando era en la primaria para defender mejor a mis compañeros? Sí. Porque había compañeros que los humillaban horrible, que les hablaban mal, que había una maestra, no voy a decir el nombre porque creo que vive cerca de mi casa. Y sabe quién soy, así que... Discreción. Entonces esta maestra, fíjate, un compañero hizo algo como correr, algo sencillo, hizo que pasara al frente y formó a quien levantara la mano y quisiera pasar a que le dieran nalgadas al compañero. O sea, imagínate la humillación, la vergüenza que le hizo pasar y la violencia que ella no ejerció, pero hizo que otros ejercieran. Entonces esta maestra ya está jubilada, etcétera, pero como, bueno, yo te llevo muchísimos años más, pero ese tipo de situaciones sí hacían los maestros y ahora la verdad es que eso sí está feo. Está complicado, ¿no? Yo me acuerdo que si yo le decía, ¿sabes qué, ma? Yo tengo un tema con estas niñas, me están molestando, porque pues no sé, se hacen grupitos, no sé, por lo que sea, ¿no? Sí. Y a mí me molestaban que porque sea que caminaba, no sé cómo, que me creía mucho, decía, ¿no? Entonces yo llegué a tener como temas con ese con eso y le decía, oye, más que dicen que me creo mucho y que camino no sé qué y me molesta. Sí. Y decía, no les hagas caso, ¿no? Pero de repente era como así, así antes me dijo, no, sí voy a ir. Entonces ella iba y hablaba eso. Entonces con mi mamá eran como que decía que tenía cara de enojona y yo decía, no, si es buena onda mi mamá, que no sé qué. Pero ya cuando tuve a mis hijos, yo creo que tus compañeros de los de tus hermanos también pensaban lo mismo. Pero yo como mamá, o sea, fíjense, ahí les da como maestra. Yo como mamá pienso, como maestra, como mamá. O sea, como maestro ya hablamos como lo que pasa en los maestros. Okay. Ahora yo como mamá que tengo a mis hijos, cuando uno de mis hijos me decía, oye mamá, pasó esto, por ejemplo una vez me dijiste, mamá, es que una maestra me contó que a una gallina y que le cortaron la cabeza, o sea, algo bien sangriento y todo, ¿no? Y yo fui, oiga maestra, pues ¿por qué les cuentan esas cosas en la escuela a los niños, no? En preescolar, ¿no? Sí, en preescolar. No me acuerdo. Y ella me dice, no señora, mire, este era el cuento. Y me enseñó un cuento que sí al final mataban a la gallina, pero no dice cómo ni nada, ¿no? Y Suar, pues yo creo que tenía mucha imaginación. Es que yo imaginaba yo. Y le salía sangre, mamá. Y yo dije, porque qué terrorífica. No, ¿qué te mató? Sí, claro, entonces ahí está como conocer a los hijos, ¿no? Porque es la de que no, mi hijo sería incapaz. Y muchas veces dicen, es que señora, su hijo en la escuela es uno y en su casa es otro. Entonces de ahí yo empecé como a aprender esta parte y a preguntar, ¿no? Primero yo le decía a mis hijos, a ver, dime, para que cuando yo vaya a la escuela no ponga mi cara de palo o mi cara ahí de tonta y por defenderte, o sea, a mí dime las cosas como son. Igual, si a mí me llegaban a hablar de la escuela, oiga, su hijo hizo esto y esto y esto y esto, ok, ¿cuál es la sanción? Aplíquesela. O sea, yo si no era de que, ay, viene alcahueta, no, por favor, del otro, no. Si lo va a suspender, suspéndalo. Si más trabajo, si va a reprobar, hágale lo que le tenga que hacer. Digo, y está bien, porque hoy en día, ¿qué te digo? Ya ahora los papás acusan al maestro. Hoy en día ya ahora el maestro no puede decir nada. Y digo, bueno, es que los maestros de antes luego sí se pasaban y hacían cosas que no debían. Pero actualmente se parece que hasta incluso los buenos maestros pasan por cosas o por denuncias por haberle llamado la atención a su hijo, y al niño ya no hay una sanción como tal y hacen lo que quieren. Que se vaya vestido como quiere, que vaya como ella o quien quiera, ya ni van con el uniforme, van con ropa casual, normal, y dices, pues ¿a qué vas? ¿No? A la escuela
o a hacer tus grupitos o así. Y entonces es como esa parte, pero por ejemplo, hay que saber cómo diferenciar este aspecto. Muchas veces uno confunde la educación como normal de una escuela tradicional que todos necesitamos pasar con una educación pues fuera de ello. Por ejemplo, yo una vez subí un video, creo que está en YouTube, ya lo pueden ver, igual tengo mi canal. Vayan a verlo. Y subí acerca de la educación, de no te eduques porque entonces vas a adquirir el conocimiento, pero cuando hablamos de educación luego a veces se confunde con la educación de estar sentados en una banca mirando un pizarrón esperando a que alguien nos explique y nos deje montones de tareas y no, o sea, hay técnicas y formas de estudio. Entonces, como por ejemplo, nosotras que nos dedicamos a capacitar y a brindar como esa atención, no es de que, a ver, estamos en la escuelita, vamos a empezar, tomen asiento, pueden levantar la mano, no, por supuesto que no, les enseñamos a que sean autodidactas, con autocriterio, que no solamente se queden con lo que les enseñamos, sino que también investiguen por su cuenta, o hasta incluso lo asociamos con experiencias o historias de vida, porque muchos de los maestros a los que instruimos ya han pasado por ciertas experiencias que asocian con la educación o con el estudio a una forma de conocimiento y entonces ellos lo pueden aplicar de esa forma. Entonces, por ejemplo, hoy en día sabemos que sí, o sea, educarse es importante, pero no muchos le dan ese valor. Imagínense de qué forma ha cambiado la educación. Antes, quien se educaba, hoy ya le quité esto. Antes, cuando se educaba, de verdad era solo para los más privilegiados, para los de la alta sociedad, simplemente era como difícil. Si tú estabas en el alto estatus de poder estar en una escuela, pues ibas a la escuela y así, y te formabas, estudiabas, y era como esa sed, esa saciedad de conocimiento, ¿no? Entonces, de repente ya vemos a la época moderna, ya tenemos todo a la mano, literalmente con tu celular. Ya puedes buscar en cualquier red que tú quieras, ya sea YouTube, TikTok, cualquier otra plataforma, Google, lo que tú quieras, ya te encuentras libros PDFs descargables, o sea, todo, no hay excusas para hoy estudiar, hasta incluso si dices, bueno, no tengo la economía, pero sí tengo datos, internet y todo, ocúpalos, o hasta incluso vete a zonas gratuitas, ocúpalos. Descarga lo que tú necesites y estudias, aquí ya lo tienes al alcance de tu mano. Exacto. Y entonces, o hasta incluso instituciones que abren cursos gratuitos y te capacitan. La UNAM tiene cursos gratuitos, Harvard tiene cursos gratuitos. Tiene muchos. O sea, la universidad que tú quieras, pública y privada, tiene ciertos temas, becas, donde hay 100% gratuita la capacitación. Así es. Pero pues necesitas ser constante. Exacto. O sea, no te puedes conectar un día sí, 20 no. Ajá, pero a lo que voy es de que ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Lo que pasa es de que hay distracciones, que ya hasta incluso dices, bueno, como que te empiezas a conformar con lo que ya sabes, y entonces nos topamos con distintos tipos de alumnos con los cuales tratamos. Por ejemplo, tenemos el alumno sabelo todo o el alumno tonteras, que piensa que con el conocimiento que ya se quedó, con el que aprendió o con el que le transmite alguna red, a lo mejor una fuente indudable o entre plática. Hay que hacer un paréntesis grandote aquí. Porque hoy tenemos ChatGPT, tenemos Grok, tenemos ¿cuál es la otra? Pues Gemini y un montón de varias. Un montón de redes. Y les voy a decir una cosa. Sí, dan referencias falsas, dan autores falsos, dan bibliografías falsas, inventan cosas. La idea de usar la tecnología, porque yo estoy a favor de usar la tecnología, también, es para que te des como una idea, un esquema, algo. Pero no es posible que ahora para cosas tan simples le preguntemos al ChatGPT. O sea, no hay manera. De verdad, el tema del marketing, wow, o sea, es maravilloso, porque yo tengo una idea y le digo, oye, yo quiero esto, hazme esto, pero yo le digo todo como lo quiero. Es que en el tema del marketing, o mi logo, mejórame, o esta foto, arréglamela, etcétera. Pero, por ejemplo, para temas que tú digas y juras y perjuras, no, sí, ya me dio la información y ya sí va a quedar. O sea, ojo, tienes que verificar, tienes que darle link a todos los apartados que te dé para que verifiques que es real y que no. Y pues vete a las fuentes originales, tenemos muchas plataformas que te pueden dar como las fuentes y que te va a ayudar aquí para tener la retroalimentación. Porque de nada te sirve saber algo que está mal, tanto los datos como la aplicación y las fechas. Entonces, hoy no se trata de memorizar, como dice Soar. No. Lo que tenemos que hacer es echar manos de lo nuevo que hay, claro, en base a lo que tú haces. Y sí, o sea, por ejemplo, el tema del tipo de alumnos, yo tengo personas que son una eminencia
en la práctica que hacen son, wow, mis respetos, pero a la hora de llevar procesos, nada más no. Entonces, obviamente lo hacemos personalizado porque sabemos que cada quien son empresarios, tienen trabajo, estudian, viajan, hacen actividades, tienen sus negocios, sus hijos, sus familias. Sabemos perfectamente que todos tienen una vida y que si se deciden certificar o tomar alguna capacitación con nosotros, pues es porque quieren salir adelante y seguir más adelante y aprender más y mejor, y por tener eso mejores herramientas que hagan su trabajo no tan difícil, sino Así más es. inteligente y estratégico. por eso les damos la atención personalizada. Pero sin embargo, lo único que les pedimos es que se comprometan, o sea, porque nosotros entendemos que normalmente las capacitaciones son 4 clases más la evaluación, más una de asesoría previa a la evaluación, etcétera, ¿no? Y acompañamiento personalizado les decimos 24/7, porque aunque trabajamos de 9 a 6 y tenemos el celular en la mano, pues les contestamos a las 8, 10, 11, 12, de repente se les da un mensajito 1, 2 de la mañana, y si estamos despiertas, Porque estamos trabajando, dando clases, claro. Claro, les contestamos sin ningún problema. Bueno, en mi caso lo hago de esa manera y lo hago con gusto porque yo entiendo cómo trabajan. Pero si ya pasaron 4 clases, 5 clases, de verdad a veces yo digo, es increíble. No se lo toman en serio. Ajá, no, yo siento que sí, pero yo creo que también aquí está un poco el tema del sabotaje, autosabotaje, que Tengo una alumna empiezan. que se autosabotea. No, yo muchas, o sea, yo me autosaboteo muchas veces. También. Yo cuando empecé a hacer programas de radio, que me invitaron a un radio, yo me acuerdo que ese día dije, voy a limpiar la casa. Dije, ahora voy a hacer de comer. O sea, cosas que nunca hago Tenías normalmente. la O sea, el huequito de la alacena de allá que limpias cada 15 días, pues ese Cada día, que te acuerdas. yo dije, ese día lo voy a limpiar. Entonces yo quería hacer todo, me bañé, me hice uñas, o sea, me hice cosas que no era necesario hacer ese día, No. porque tenía como un nervio y me fui como rayadito el tiempo que casi no llegaba. Y ese día justo, yo siempre ando para todos con mi esposo, y ese día él no podía acompañarme porque estaba haciendo una actividad que él ya tenía prevista. Y le dije, oye, ¿cómo vas? Y yo creo que voy a tardar. Entonces yo de alguna forma decía, todo está para que no vaya, no me va a dar tiempo. Pero era como el nervio que yo tenía de hacer eso nuevo. Y me estaba saboteando realmente. Al final fue un éxito, tuvo un buen de reproducciones, mis invitados maravillosos. Y fue una satisfacción padrísima porque yo tenía miedo y me estaba saboteando. Yo creo que a muchos de los líderes les pasa eso. Tienen miedo al éxito, tienen miedo a lograrlo, tienen miedo al proceso, porque traemos traumas de la escuela, de que si lo hacías mal, luego ahí te lapidaban, te decían, ¿sabes qué? Que Mal. si decías dudas, ahora ya eras La burra, la Ajá, que no el tachable. pregunta. Sí, O la que pregunta, porque preguntar era pena, así, ¿a poco no entendiste? Y era como de, no, entonces yo siempre le digo a mis alumnos, cualquier duda, la que te surja, hasta incluso la que piensas que es muy obvia, tú dímela, porque para eso estamos los maestros, o sea, ¿para qué existen los profesores? Los coprofesores o los maestros adquieren cierto conocimiento que con la experiencia lo van desarrollando y van adquiriendo y lo van perfeccionando. Entonces tú como alumno que quieres también alcanzar un grado pues alto de conocimiento que puedas aplicar y que sea una herramienta útil que le pueda cambiar la vida o la forma de ver la perspectiva a otra persona, y tú se lo puedes enseñar. Exacto. O explicar aparte de otra manera. En el grupo, por ejemplo, si es un grupo, sí, claro, y uno pregunta, le puede resolver la duda a otro que tenía la misma duda también. Pero eso es retroalimentación maravillosa. Sí. No, es que hay gente que dice, pregunta en privado, en público no. Pues, sí, porque en público no, si el tema es el mismo. Sí. No, y aparte te voy a decir una cosa, que como dices tú, acabas de decir algo increíble, y luego a veces por pena uno no pregunta. Pero gracias a que un compañero le preguntó, le resuelve la duda a todos, hasta incluso a los que ni se les había ocurrido esa duda, y dice, caray, no sabía que era una duda, pero ya me quedó muchísimo más claro. Y bueno, otro aspecto, por ejemplo, sabemos hoy en día que, bueno, esto Nos de... quedan 5 minutos. Sí, sabemos que esto de estudiar también se va como adaptando a las circunstancias. Por ejemplo, muchas veces decimos, es que tengo tal problema, es que me surgió esto. Aparte del autosabotaje, uno por no tener la claridad mental o tener muchas cosas en la problemas cabeza, que no son tuyos. Exacto. Es que mi vecino le pasó algo, es que a la tía de mi prima, de mi amiga, es que fue el cumpleaños de 15. O sea, de verdad, hay cosas que si tú las haces te toman unos minutos y que perfectamente tienes todo el demás días para terminar de hacer todas tus actividades. Entonces, si hay algo importante, o sea, cuando tú tienes tus prioridades bien organizadas,
y no las dejas en urgencias, puedes avanzar. Pero si tú te estás capacitando, estás estudiando y lo dejas de segundo término, es donde tú empiezas como a revolverte y entonces no avanzas. Y entonces ves a alguien avanzar y dices, ¿por qué no avanzo? O empiezas a decir, es que ese curso no sirve. No, el que no tomó el curso o la capacitación como debería de ser fuiste tú. O ahora, no solamente es tomar el curso y la capacitación, es porque cuántos y cuántos graduados ya de universidades, titulados, siguen buscando trabajo y no encuentran, porque no solamente es tener el conocimiento, es empezarlo a desarrollar y aplicar. Entonces, en tu área. Yo siempre les recomiendo a todos los que están iniciando a estudiar una carrera, etcétera, empiecen a hacer prácticas en la vida diaria, empiecen a hacer el videos, claro, porque cuando tú haces un video es que aprendes 2 veces, cuando tú lo enseñas, ¿cómo lo estás repasando? Entonces, por ejemplo, yo últimamente con todo el tema de la universidad, hago videos, hago investigaciones, todos los libros, yo escucho un audiolibro o 2 o 3 todas las mañanas o resúmenes para que me refuercen el conocimiento que estoy adquiriendo y no solamente tengo una fuente de aprendizaje, sino varias fuentes de aprendizaje. Entonces, de esa manera, al finalizar mi carrera, que estamos ahorita cursando, es algo a lo que ya me dedico, porque trabajo en estándares de competencia, trabajo en el tema de educación, trabajo en certificaciones nacionales e internacionales y trabajo en el sistema de aprendizaje, y entonces veo todos los días cómo funciona la mente de cada una de las personas que se quieren certificar y cómo todas son diferentes, de diferentes edades, son mundos diferentes áreas, exacto, sí, y pensamientos y razonamientos diferentes. Entonces, ya para concluir, no eres un mal alumno, solo te falta enfocarte y tener tu tipo tu tipo de aprendizaje y sobre todo un buen profesor que te instruya. Que estamos para servirte, no somos las únicas, pero estamos a nuestra disposición de apoyarte y que seas mejor. Ahora sí, te va los 9 tipos de inteligencia y ya tú nos dices con cuál te identificas. Tenemos el número 1, la inteligencia lingüístico-verbal, que es la capacidad para expresarse con palabras, escribir, hablar, persuadir y comunicar ideas. Por ejemplo, aquí están los escritores, los speakers, los maestros, los abogados. Tenemos como número 2 la inteligencia lógico-matemática, que es la habilidad para analizar, razonar, resolver problemas y trabajar con números o patrones. Ejemplo, científicos, ingenieros, programadores. Luego tenemos de la tipo de inteligencia 3, que es visual espacial, que es la facilidad para imaginar, diseñar, visualizar espacios y crear mentalmente imágenes. Cuando cuento lo de la gallina. Ejemplo, arquitectos, diseñadores, artistas. Bueno, tengo algo de artista. 4. Inteligencia corporal o kinestésica, uso del cuerpo con precisión, coordinación y expresión física. Que lo andamos haciendo así todo el tiempo, ¿tú? Andy, así es. Ejemplo, bailarines, atletas, estilistas, técnicos de la belleza. Inteligencia musical, sensibilidad al ritmo, sonidos, melodías y composiciones musicales. Ejemplo, músicos, cantantes, productores. 6. Inteligencia interpersonal, capacidad para entender a otras personas, conectar emocional y liderar. En este ejemplo, coach, terapeuta, maestros y líderes. También. Inteligencia intrapersonal, conocimiento profundo de uno mismo, en este caso emociones, pensamientos, propósito y autocontrol. Ejemplo, personas reflectivas, espirituales o con gran desarrollo personal. 8. Inteligencia natural, habilidad para comprender la naturaleza, animales, plantas, patrones de entorno. Ejemplo, veterinarios, biólogos y agricultores. Y 9. Inteligencia existencial, capacidad de cuestionarse sobre la vida, el propósito, lo espiritual y el significado de la existencia. Ejemplo, filósofos, líderes espirituales y pensadores profundos. Y algo importante, ahí te va. Varias. Exacto. No solamente 5. Quiere decir que tengas una inteligencia. Lo asombroso de la capacidad humana es que tú puedes adquirir hasta incluso todas las 9 inteligencias sin que tú lo sepas y desarrollarlas, pero es depende a la área y el conforme te estés profesionalizando. Entonces, no eres una persona burra, eres un ser súper mega asombroso que si investigas más de cómo es el ser humano, tienes la capacidad inmensa de saber lo que tú quieras. Entonces, es depende de lo que buscas, con el propósito de que si eso que vas a aprender te va a llevar más a tu meta o te va a facilitar más tener esa vida o forma de vida que tú quisieras, lo puedes hacer. No te olvides que eres un ser de luz, un ser extraordinario. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Tengan un excelente día y
bueno, yo ya me despido por mi parte y ya es todo. Y nos vemos para el siguiente podcast. Hay mucho que hablar. Muchísimas felicidades a todos los profesores que con vocación, pasión, entrega, responsabilidad educan todos los días a la sociedad mexicana y del mundo. Felicidades a todos los maestros también que en el sector privado se dedican por elección y por vocación a profesionalizar a miles de alumnos, que no los hacen sentir tontos o que están preguntando o que, ay, ya te lo dije, sino que siempre son ahí su apoyo, su persona favorita. Gracias a los maestros que dejaron huella en nuestra vida, en nuestro corazón y que hasta hoy los llevamos en el corazón, y a todas las personas que indirectamente o directamente también son nuestros maestros, como nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros hijos también, que son nuestros maestros, nuestros alumnos. Muchas felicidades y hagan de este mayo este mes del maestro y de las personas que mentorean nuestra vida. Un beso, nos vemos en el siguiente podcast. Aquí escuchamos tu camino, historias que sanan.